el día de hoy es la tabla periódica. Muy bien, ¿qué es la tabla periódica? La tabla periódica es un conjunto de 118 elementos que se ordenan según sus características. Ahora, cuando inicia lo que es el estudio, las primeras clasificaciones periódicas, no existía esta tabla tan organizada como la que nosotros tenemos en pantalla, sino que a principios del siglo XIX se comienzan los primeros trabajos por tratar de ordenar ciertos elementos químicos que se disponían o que se habían encontrado para ese entonces. Ahora nosotros podemos encontrar una tabla periódica organizada por grupos, por familias y por clasificación. Ahora sabemos que existen los metales y los no metales, pero no todo el tiempo esta clasificación fue así de simple. Entonces, vamos a comenzar hablando un poquito acerca de la evolución de la tabla periódica. Ahora muy bien, vamos a comenzar a hablar sobre cómo fue que los intentos por ordenar y agrupar los elementos químicos. Entonces, vamos a comenzar a hablar de Johann Dodereiner, ese personaje que nosotros encontramos aquí. Johann Dodereiner fue el primero quien en el año de 1829 buscaba ordenar la tabla periódica de acuerdo al promedio de sus masas. Dodereiner ideó una tabla periódica en donde se agrupaban los elementos químicos en grupos de 3 y por lo tanto, en base a su peso atómico, a ese primer ordenamiento de la tabla periódica se le llamó las triadas de Dodereiner. ¿Sí? Muy bien. Luego vamos al año de 1865, cuando este personaje llamado Newlands intenta ordenar los elementos químicos en grupos de 8, llamadas las octavas de Newlands, de acuerdo a los criterios parecidos a los de Dodereiner, o sea, de acuerdo al peso atómico creciente. O sea, si ustedes pueden ver, el primer ordenamiento de la tabla periódica era de acuerdo a sus masas. Habían algunas predicciones de algunos elementos que faltaban, pero ya se iba proyectando que los elementos que se encontraban en una misma columna tenían las mismas propiedades, tanto químicas como físicas. Entonces, la tabla de las octavas de Newland fue una de las primeras tablas periódicas en ordenar en columnas verticales. En columnas verticales, y es lo que les mencionaba anteriormente. Los elementos químicos que se encontraban en las primeras, en una misma columna, Newland ya apostaba y ya lo divulgaba que iban a tener las mismas características. Muy bien. Ahora, vamos a la clasificación, a una de las clasificaciones más importantes, que es la clasificación de Dmitri Mendeleev en el año de 1869. La clasificación de Dmitri Mendeleev es una de las clasificaciones más conocidas y elaborada de todas las primeras clasificaciones periódicas. Mendeleev inició a clasificar la tabla periódica de acuerdo a elementos que existían para ese momento. ¿Alguien tiene idea cuántos elementos químicos existían en el año en el que Mendeleev coloca su tabla periódica? Vamos a ver un aproximado. Ahora hay 118 aproximadamente. ¿Cuántos creen ustedes que había en ese momento? Vamos a ver, ¿cuántos creen ustedes? Ajá, unos dicen 30, un poquito más arriba. Un poquito. ¿Cuántos? Un poquitito más arriba. Muy bien, habían 63. Ya alguien ya leyó. Mendeleev había dejado una clasificación de tabla periódica con los 63 elementos conocidos hasta entonces.
¿Utilizando qué criterio? Utilizando el criterio también de la masa atómica. ¿Por qué digo masa atómica y no digo peso atómico? Porque el concepto de peso atómico se empleó mucho después de la clasificación de Dmitri Mendeleev. Muy bien, entonces, la tabla que nosotros utilizamos ahora en día, permítanme jóvenes, es la tabla mejorada de Dmitri Mendeleev. Por lo tanto, a este personaje se le considera el padre de la tabla periódica, a Dmitri Mendeleev. ¿Cuáles eran las ventajas que tenía la tabla de Dmitri Mendeleev? Bueno, una de las ventajas es que Dmitri Mendeleev había anunciado y había dejado los espacios en su tabla periódica sobre elementos que se descubrirían mucho tiempo después. O sea, elementos que no se habían descubierto hasta entonces. Había dejado estos huecos en blanco de elementos que se descubrirían posteriormente y predijo de que estos elementos que todavía no se habían encontrado tendrían características parecidas de acuerdo a la columna en donde las había colocado. También fue uno de los primeros en señalar las propiedades de algunos elementos desconocidos, como por ejemplo el boro, el aluminio y el silicio. El boro, el aluminio y el silicio. O sea, Mendeleev comenzaba a hablar de elementos que todavía no se habían descubierto para su época. Ahora, vamos a hablar de algunas desventajas y por qué el proyecto y la tabla periódica de Mendeleev no tuvo mayor impacto. Una de las desventajas es que el hidrógeno, que los tengo yo aquí en pantallita, no tenía un lugar fijo en la tabla de Dmitri Mendeleev. Destacaba una sola valencia, él también empezaba a hablar acerca de las valencias de los elementos, destacaba una sola valencia para los elementos y también el conjunto de elementos con el nombre de tierras raras que nosotros conocemos como lantánidos no tenían una ubicación específica en la tabla y por lo tanto los ponían juntos en un mismo lugar, los lantánidos con los actínidos. Entonces, también otra de las desventajas es que la distribución de los elementos no siempre era en orden creciente de su masa atómica. Entonces, vamos a repetir. Dodereiner ordena las triadas de acuerdo a la masa atómica. Luego Newland ordena en las octavas de acuerdo a la masa atómica. Luego viene Mendeleev, ubica el concepto de valencia y ordena la tabla periódica de acuerdo al número de masa creciente. Pero tenía unas desventajas. Una de las desventajas era de que no se cumplía ese criterio en todos los elementos, no había un espacio para el hidrógeno, tampoco había un espacio para lo que eran las tierras raras y los actínidos y los lantánidos. Los pocos elementos que se habían encontrado de esta clasificación pues estaban mezclados entre sí, no tenían un espacio fijo. Luego vamos a ver lo que es la tabla periódica de Moseley. Moseley en el año de 1914 crea una clasificación tomando lo que es el trabajo de Dmitri Mendeleev y descubre con un experimento llamado, solo hay experimentos en este parcial, ¿verdad? Un experimento llamado rayos X, descubre que los elementos químicos emiten una frecuencia característica diferente a todos, o sea, cada uno de los elementos emitía una frecuencia diferente. Por lo tanto, ordenó la tabla periódica usando como criterio la clasificación de su número atómico. ¿Por qué? Porque en el experimento que hizo Moseley descubrió que esa frecuencia lo que emitía eran cantidad de electrones. Por lo tanto, la frecuencia del aluminio iba a ser diferente a la frecuencia del oxígeno, a la frecuencia del boro, a la frecuencia del carbono y por lo tanto ordena la tabla periódica como nosotros la conocemos en la actualidad, de acuerdo a su número atómico. Muy bien. Vamos a ver ahí. ¿Alguien todavía
¿Se perdió? ¿O vamos bien? Muy bien. Entonces, Mosley ordena lo que es la tabla periódica de acuerdo a los números atómicos en forma creciente. Aparecen los grupos que tenían propiedades químicas y físicas eh, iguales y también se descubren los elementos, otros elementos que que había ya anunciado años atrás lo que es Dmitri Mendeleev. Muy bien, entonces, vamos entonces ahora con el modelo atómico actual, la tabla periódica actual. Fue organizada de acuerdo a los números atómicos crecientes y pues nosotros podemos encontrar una simbología como esta, en donde cada elemento en una de los espacios de la tabla periódica describen diferentes características. Tenemos lo que es el símbolo, tenemos la valencia, tenemos el peso atómico. Uh-huh. Ya ven, jóvenes. Entonces, volviendo al tema, teníamos el símbolo, el número atómico, tenemos esta que es la configuración electrónica, tenemos el nombre, la densidad, punto de fusión, punto de ebullición y todos esos criterios que se le han ido agregando a la tabla periódica a partir de lo que es su evolución. La tabla periódica, como les mencionaba anteriormente, esta, que es nuestra tabla periódica actual, se organiza en filas horizontales, miren, filas horizontales llamadas periodos y columnas verticales llamados grupos o familias. La tabla periódica está ordenada en 7 periodos, de los cuales en los lantánidos se vuelve a repetir el 6 y en los actínidos se vuelve a repetir lo que es el grupo número 7. Además, para la facilidad de la representación, aparecen ya ubicadas las tierras raras o los elementos de transición. Estos son transición interna, estos son elementos de transición o elementos que se encuentran fuera de nuestro planeta, se encuentran en las partes externas y entonces ya se ubican las tierras raras en un determinado lugar. Ahora, jóvenes, vamos a hablar de los nombres y de los símbolos que se le dan a los elementos químicos. ¿Qué nombre de elementos químicos a ustedes les parece extraño? ¿O cómo creen ustedes que se determinó los nombres de la tabla periódica? Vamos a ver. Ajá, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, en la actualidad, jóvenes, nosotros se conocen 118 elementos, de los cuales 91 son naturales y los podemos encontrar en el agua, en el suelo, en el aire y fuera también de nuestro planeta. Algunos son muy comunes y forman parte de nosotros, como el carbono, el nitrógeno, el oxígeno. Ahora, ¿cómo se le da esa simbología? Si ustedes se fijan, el símbolo de un elemento químico siempre está formado por una sola letra o dos. La primera letra se escribe en mayúscula y la segunda debe ir escrita correctamente en minúscula. Ahora, una de las cosas importantes es reconocer también, jovencitos, de que cada letra es diferente y cada letra corresponde a un elemento en particular. También cabe mencionar que la tabla periódica, sus nombres fueron descritos o colocados siguiendo el lenguaje latín, ¿verdad? Que era la lengua mayormente conocida para ese momento en donde se clasificó la tabla periódica. Entonces, ajá, bueno, continuamos. Entonces,
Mencionaban por ahí que habían nombres que hacían referencia a lugares, a las personas que los descubrieron, incluso hay nombres de científicos implícitos y también algunos son nombres de acuerdo, obviamente como les había dicho, en latín. Entonces, quiero que escriban ahí algunos elementos, que los vamos a colocar acá, que hacen, sus nombres derivan de referencias periódicas de los elementos, ¿sí? Por ejemplo, solo les voy a ir dando un ejemplo de cada uno. Por ejemplo, el berilio, berilio significa esmeralda, color verde, por eso se llama así, berilio. Hidrógeno significa aceptor de agua también, entonces por eso se le llama hidrógeno. Vamos a ver, luego, de acuerdo a nombres y lugares, vamos a ver algunos que ustedes imaginen que significa un nombre de un lugar. Pensemos. Cuyo símbolo es el nombre de un compañero de ustedes. Vamos a ver, les voy a dar una pista. Ya todos saben, ¿verdad? Vamos a ver. Eu, ¿verdad? Muy bien. Eu viene de Europio, que obviamente hace referencia a un lugar, Europa. Así, por ejemplo, tenemos el germanio. ¿A qué creen ustedes que hace referencia el nombre de germanio? A Germania. ¿Y Germania qué significa? Alemania, muy bien. Vamos a ver otro de el escandio. ¿A qué creen ustedes que, a qué lugar pertenece ese nombre? ¿A qué lugar hace referencia? Vamos a ver, ¿qué tal en estudios sociales andan? A Escandia, a Escandia. Muy bien, Escandio viene de Escandia. Ahora vamos con nombres de elementos a honor de planetas y asteroides. Vamos a ver. Lo voy a colocar aquí. Miren este. ¿Qué nombre creen ustedes que es ese? Uranio, muy bien. ¿Y a qué planeta creen ustedes que hace alusión? A Urano, ¿verdad? Vamos a ver. HG. ¿A qué nombre de planeta creen ustedes que hace alusión? A Mercurio, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver el plutonio. Vamos a ver si lo encontramos. Plutonio, 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 plutonio. No me acuerdo. Ajá, pero el plutonio le hace honor a lo que es el planeta Plutón. Muy bien. Vamos a ver ahora a otro nombre del lugar que no lo mencionaba, era el Polonio. ¿El Polonio a qué lugar le hace alusión? A Polonia, ¿verdad? En honor a su a la científica que lo descubrió, que fue Marie Curie. Muy bien, vamos ahora con otros nombres de científicos. Vamos a ver, ¿cuál creen ustedes que es el elemento que lleva el nombre en honor a Albert Einstein? Vamos a ver. Muy bien, el einsteinio, ¿verdad? Vamos a ver otro que lleva el nombre en honor a Alfred Nobel, que fue el que donó toda su fortuna para que se diera o se llevara a cabo año con año los premios Nobel, pues fue Alfred Nobel. En honor a él hay un nombre de la tabla periódica que lleva su referencia. ¿Cuál creen ustedes que es ese? Muy bien, es el Novelio. El Novelio, pues, se le colocó así en honor a Alfred Nobel. Muy bien. Entonces, y luego vamos con algunos elementos que es de acuerdo a su nombre escritos en latín, que casi son todos, pero tienen algunas raíces irregulares. Por ejemplo, el sodio, el cobre, el plomo son una de las referencias. Entonces, ya descubrimos más o menos de acuerdo a qué es que se hacen referencia los nombres de la tabla periódica. Muy bien, ¿preguntas hasta el momento? ¿Cuál? Oh, también el francio, el galio también. Entonces tenemos, dije que no los íbamos a mencionar todos, pero ustedes ahí más o menos ya hacen referencia. El francio hace honor a Francia y el galio también hace honor a una ciudad que hay en Italia, que se llama, en Francia, perdón, que se llama Galia.
Muy bien. Entonces, vamos entonces ahora con la siguiente parte. Vamos ahora a clasificar los grupos, los periodos y toda la clasificación de la tabla periódica. Entonces, se ubican ahí, por favor, y me dicen. Muy bien. Ahora vamos a hablar del nombre. ¿Por qué creen ustedes que se llama tabla periódica de los elementos? Vamos a ver. ¿Por qué creen ustedes que se llama tabla periódica de los elementos? Ujú. Es muy... Ajá, muy bien. Vamos a ver. Otra aportación aparte de la de Emily. Ajá. Ujú. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver otra participación. Quiero escucharlos. ¿Por qué creen ustedes que se llama tabla periódica? Ujú, muy bien, todos dieron ideas muy buenas. Entonces, la tabla periódica recibe el nombre de tabla periódica precisamente porque cada cierto número de elementos las propiedades químicas se repiten y los van ubicando un elemento debajo del otro. Entonces, si ustedes se fijan en esta tabla periódica, eso es lo que vamos a comenzar a hacer. Primero vamos a hablar de algunos detalles, como por ejemplo de los grupos, ¿sí? Los grupos. Los grupos son esas columnas llamadas también familias, que son las columnas verticales de la tabla periódica. Por ejemplo, todos estos elementos se encuentran dentro de la misma columna, significa que tienen propiedades químicas y propiedades físicas iguales. A los grupos se les llama grupos o familias. Muy bien. Permítanme ahí. Solo la vamos a ver alguna breve clasificación porque les voy a colocar un videito. Muy bien, luego, ujú, es que los que están dentro de una misma fila o dentro de una misma columna tienen propiedades químicas y físicas parecidas. Ahora, las características químicas y físicas corresponden a los grupos porque ellos son los que químicamente hablando, cuando se forman con otro compuesto, tienen la misma característica. Incluso los grupos definen la valencia, que es la cantidad de electrones que un elemento químico puede ceder cuando se une con otro elemento. Entonces, lo primero es los grupos. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos el grupo 1A, ¿sí? Grupo 1A y también se le llama grupo 1. Este sería el grupo 1, este sería el grupo 2. Ya lo van a ver en un videito que les encontré por ahí. Muy bien, entonces, esos son los grupos. Las líneas horizontales, como les dije yo que se llamaba hace mucho tiempo. Muy bien, sí, se les llama periodos. Por facilidad de representación aparecen las filas horizontales y también aparecen las filas, las de los lantánidos y la de los actínidos fuera, miren, fuera del elemento que deberían ir o que van tanto en el sexto y en el séptimo periodo. Miren, en el sexto y en el séptimo periodo. Los periodos en la tabla periódica van del 1 al 7, repitiéndose en las dos filas últimas lo que son el periodo 6 y el periodo 7. Muy bien. Ahora, ya hablamos de lo que es el periodo y de lo que es
Los grupos, los periodos. ¿Cuál es esa característica que tienen todos los elementos que forman parte de un mismo periodo? La característica principal es que todos los elementos de un mismo periodo, su configuración termina en el mismo nivel de energía. Por eso nosotros decimos que el periodo del hidrógeno y del helio que se encuentran en el mismo periodo tienen un periodo de 1 porque su último nivel de energía es el 1. Y así sucesivamente. El sodio tiene el último nivel de energía igual que el magnesio y así sucesivamente. Muy bien. Vamos a ver, yo les voy a mencionar los nombres de los elementos, de los grupos de elementos de la tabla periódica. Este grupo 1A es el grupo que corresponde a los alcalinos. Miren, generalmente estos elementos del grupo 1, con excepción del hidrógeno, son elementos blandos, muy reactivos y que reaccionan para formar óxidos cuando reaccionan con oxígeno. Elementos altamente reactivos. Ahí tenemos el sodio, tenemos el litio, etc. Luego vamos con los alcalinos térreos. Los alcalinos térreos son los elementos del grupo 2, grupo 2A. Estos se llaman alcalinos térreos. Se llaman alcalinos térreos. Vamos a ver, alguien me dice cuáles son las características de los alcalinos térreos. ¿Qué les dije que significa este número que dice 2? ¿Qué les dije yo que significa este número que dice 2? Les dije que significaba qué cosa. Los grupos, aparte del grupo, les dije, los elementos tienen características físicas y químicas favoritas y que esto significa la cantidad de electrones que un elemento puede ceder, les dije, cuando se une con otro. Ajá, no, la valencia, exacto. Esto significa la valencia, por ejemplo, todos los elementos que están en el grupo de los alcalinotérreos, que son estos que tengo yo en rojito, significa que la valencia va a ser ¿de cuánto? De 2, ¿verdad? Porque tienen 2 electrones en su última capa. ¿Y por qué digo yo que tienen 2 electrones en su última capa? Porque tiene o están ubicados en el grupo 2A. ¿Cuál es la característica de esto? Se las voy a decir así rápidamente. Son duros, son densos, tienen puntos de fusión bastante elevados, reaccionan lentamente con compuestos como el agua, ¿verdad? Y generalmente pues son elementos los más representativos de esta columna son el calcio, el bario y también sería lo que es el magnesio. Los más representativos, magnesio, calcio y bario. Muy bien. Ahora, si nosotros seguimos con los grupos, nosotros aquí llegaríamos al grupo 3, miren, grupo 4, grupo 5, grupo 6, grupo 7, grupo 8, 9, 10, 11 y 12. Miren, 11 y 12. Muy bien, ¿y luego qué haríamos? ¿Qué creen ustedes que haríamos? Volveríamos, ¿verdad? 13, miren, 14, 15, 16, 17 y 18. Muy bien. Aquí vamos a colocarle el grupo 2A. Muy bien. ¿Todavía vamos hasta ahí? ¿Todos van hasta ahí, chicos? Muy bien. Entonces, todos estos elementos que se encuentran en el grupo del 3
al 12 se les llama elementos metales de transición interna. ¿Qué significa eso? Significa que todos estos elementos se encuentran de manera natural en el planeta. Algunos pues, creo que algunas clasificaciones pues han cambiado porque hay algunos elementos que se han encontrado o existen de manera sintética, ¿verdad? Entonces miren, aquí les vamos a colocar elementos de transición interna, permítanme. Jóvenes, ¿qué hora tengo? ¿Cuánto falta? Muy bien, entonces miren, vamos a seguir hablando entonces de los siguientes grupos. Entonces, eso les dije yo que se llamaban elementos de transición. Elementos de transición que pueden ser elementos de transición interna o elementos de transición externa. Muy bien, ahora vamos con, ¿me escuchan?